A continuación, desarrollaré el primer ejercicio sobre periodo de recuperación, en este caso con el flujo de caja constante. Escogí el ejercicio número 2, comida al paso. Entonces, de la misma forma, empezaré leyendo el ejercicio para entender de qué trata y la información y el contexto de este mismo. Nos dice: una cadena uruguaya de comida rápida quiere invertir $60,000 en estaciones de autoatención. Con este nuevo proyecto generan $15,000 anuales en ahorro. En las preguntas tenemos dos literales. El literal A dice: calcula el periodo de recuperación. El literal B dice: ¿cómo podría influir en la satisfacción del cliente? Empezaremos de la misma forma, sacando los datos del ejercicio. Primero tenemos que la empresa quiere invertir $60,000. Por lo tanto, este sería nuestro monto de inversión. Y después nos dice que se lo invierte en estaciones de autoatención, y después nos dice que con este nuevo proyecto genera $15,000 anuales en ahorro. Entonces tenemos nuestro flujo de caja constante, en este caso, claro. Tenemos nuestro flujo de caja constante siendo anual el valor de $15,000. Entonces el literal A nos dice: calcula el periodo de recuperación. Para calcularlo tenemos que recordar que dentro de la unidad 3.8 evaluación de inversiones, cuando el flujo es constante, se utiliza una fórmula específica, la cual es la siguiente: el periodo de recuperación es igual a el monto de inversión dividido para el flujo de caja neto, que en este caso es constante y es anual. Listo, una vez tenemos el flujo de caja neto, que es constante, y tenemos ya la fórmula para calcular el periodo de recuperación como lo pide el literal A, tenemos que simplemente reemplazar los datos. Entonces, la fórmula es periodo de recuperación es igual al monto de inversión que nos entrega el ejercicio, el cual es $60,000, que se lo divide para el total anual del flujo de caja constante, que en este caso el ejercicio nos entrega un valor de $15,000. Y como resultado tenemos que calcular esto en la calculadora de pantalla gráfica. Nos dice que son $60,000 divididos para los $15,000 y nos da un valor final de 4. En este caso se le entiende como 4 años aproximadamente. Es el tiempo que le tomaría a Comida al Paso para recuperar la inversión de su compra, su adquisición de estaciones de autoatención. Resuelto el literal A. Ahora volvemos a resolver el siguiente literal, que es el literal B, el cual nos dice cómo podría influir en la satisfacción del cliente. Bueno, en este caso, al momento de ser una cadena de comida rápida, enfocarse en este tipo de alimento, básicamente lo que es la adquisición o lo que es el implemento de la autoatención mejoraría significativamente en la satisfacción del cliente, ya que les da la oportunidad de poder ordenar, de poder comprar la comida de esta empresa, incluso desde sus autos, dándole más comodidad,
más flexibilidad e incluso siendo un servicio mucho más rápido en que se podría notar en casos donde los clientes estén con mucha prisa o no quieran entrar al local o incluso el local esté lleno y esto les dará una oportunidad de poder igual servirse los alimentos de esta empresa de una manera cómoda, rápida y flexible, por lo que la satisfacción de esta decisión, de esta inversión de la autoatención en comida al paso impactaría significativamente y positivamente en la satisfacción del cliente, brindándole más comodidad, más flexibilidad, pero sobre todo como una mayor expansión que le da a los clientes una forma más cómoda de poder comprar, que se diferencia de la forma actual que es dentro de la tienda. Con autoatención, esto le ayudaría a hacer una manera más práctica y satisfacería de mejor manera las necesidades del cliente al ofrecer un servicio rápido y un servicio de calidad, que sería la manera en la que podría impactar en la satisfacción del cliente. Y finalmente realizaré el último ejercicio del periodo de recuperación, pero en este caso cuando el flujo es variable. Para ello escogí el ejercicio número 6, el cual se titula Refresco Viva. El contexto del ejercicio es el siguiente. Una fábrica boliviana proyecta inversión inicial, $100,000, y flujo de caja anual distribuido en 4 años distintos. En este caso el año 1 es de 40,000, el año 2 52,000, el año 3 33,000 y el año 4 $25,000. El ejercicio consta de las preguntas, que en este caso es un solo literal, al cual dice calcula el periodo de recuperación, muestra la totalidad del mecanismo. Entonces tenemos nuestro literal A, al cual es el único en este ejercicio. Dentro de la unidad 3.8, evaluación de inversiones, aprendimos que en el caso cuando se nos presente un ejercicio con el flujo de caja variable, para calcular el periodo de recuperación no se puede resolver utilizando la fórmula cuando era el caso de que el flujo era constante. En este caso, lo que tenemos que hacer para calcular el periodo, tenemos que construir una tabla y dividirla en 3 casilleros. El primer casillero es para los años, el segundo casillero es para el flujo de caja neto anual y el último casillero es para el flujo de caja acumulado. Entonces ponemos aquí el casillero y escribimos ahorita los títulos. Un detalle sumamente importante es que dentro del flujo de caja neto y flujo de caja acumulado tiene que ir el signo de dólar, ya que los valores que vamos a escribir aquí están en dólares. Entonces, a continuación, al momento de recibir la clase, se nos presentó que cuando vamos a colocar los años, el ejercicio nos otorga son 4 años, pero dentro del cuadrito empezamos desde el año 0 y ahí seguimos llenando hasta el año que nos da el ejercicio. Esto debido a que el año 0 se coloca básicamente lo que es el valor de la inversión inicial, porque el año 0 sería el tiempo en el que la empresa decide invertir en lo que sea que necesite invertir. En este caso no se nos presenta un proyecto o una inversión de Refresco Viva, pero sí se nos presenta el valor de esta inversión inicial, que es $100,000. Por lo tanto, el año 0 sería básicamente el año donde decide invertir. Y a partir de ese año, los siguientes son los años en los que la empresa empieza a recuperar el costo de su inversión inicial. Por lo tanto, en los casilleros de flujo de caja neto y flujo de caja acumulado tiene que ir este valor por lo anteriormente mencionado. Y un detalle también importante es que tiene que ir entre paréntesis, ya que eso nos indica que es un valor que se va a ir restando. Entonces, después de eso tenemos que escribir los valores de los flujos anuales respectivamente. 52,000 para el año 1, perdón, 40,000 para el año 1, 52,000 para el año 2, 33,000 para el año 3 y 25,000 para el año 4. A continuación, se aprendió que para calcular los valores y determinar en qué año recupera la inversión, lo que se debe hacer es restar el valor de la inversión inicial menos el valor del flujo de caja neto anual y ir restando hasta encontrar un momento en el que la resta nos haga un número negativo,
pero eso no indica que sea negativo, lo que indica es que en ese año la empresa ya recuperó su inversión. En este caso, lo que prosigue es la resta entre $100,000, el valor del monto inicial, de la inversión inicial, menos los $40,000, que es el flujo de caja neto del primer año. Entonces, lo calculamos y nos da un total de $60,000, que es el valor que se va recuperando poco a poco en los siguientes años. De igual forma entre paréntesis porque es un valor que se va a continuar restando. Después de eso repetimos lo mismo hasta encontrar un valor en el que ya nos indique que la empresa recuperó dentro de ese año el monto de su inversión inicial. Como 60,000 sigue siendo un valor de inversión, tenemos que restarlo nuevamente por el valor, en este caso del segundo año, que son los $52,000, que nos da un total de 8,000. Y finalmente repetimos el mismo proceso porque no es un valor negativo, si sigue restando por el tercer año, restamos este valor de 8,000 por menos el valor del tercer año, el flujo de caja neto anual, que sean los menos $33,000. Pero en este caso se nos presenta ya un valor negativo que es de menos $25,000, como se lo puede apreciar aquí. En este caso no nos indica que la empresa ya ha recuperado, pero no recupera el año donde sale el valor negativo, recupera el año antes de que salga ese valor. Es decir, a la empresa le tomó 2 años en recuperar el valor de su inversión inicial, porque el valor del año en el que sale negativo no es, ya que hasta llegar ese año, la empresa del año posterior ya había recuperado su inversión inicial. Por lo tanto, en este caso serían 2 años, el cual recupera su inversión inicial, la empresa de Refresco Viva. Pero cuando el flujo de caja es variable, también se nos presenta que hay que calcular los meses, no solo los años, sino también los meses que le toma la empresa. Para ello se utiliza una fórmula en específico que aprendimos dentro de esta unidad, el cual básicamente es que la fórmula para calcular los meses es la siguiente: flujo de caja del penúltimo año de recuperación dividido por el flujo de caja generado durante el año de recuperación. Primero, flujo de caja del penúltimo año de recuperación. En este caso serían los $8,000, porque nos está diciendo flujo de caja del penúltimo año de recuperación. Del penúltimo año, eso quiere decir que es el resultado del flujo de caja que la empresa tuvo respecto a la inversión que se obtuvo el penúltimo año antes de entrar al año en el que ya recupera la inversión, básicamente. Entonces, en este caso serían los $8,000. Eso se divide para el flujo de caja generado durante el año de recuperación. En este caso, el flujo de caja generado durante el año de recuperación serían los $33,000, ya que los $33,000 básicamente es el siguiente año donde ya recuperó, o sea, donde ya había recuperado. Pero no es el año 2, ya que ese año es donde ya recuperó, es el año 3, ya que ese año es el siguiente año donde ya llega recuperando su inversión inicial. Entonces sería 33,000 y finalmente multiplicado por 12, porque un año tiene 12 meses. Lo que queremos encontrar aquí son los meses que le toma a la empresa dentro del tiempo de los años que va recuperando. Lo metemos dentro de la calculadora y nos da un total de 2,9 meses. En este caso el resultado final sería 2,9, y eso nos da un total de que la empresa de Refresco Viva le toma 2 años y 2,9 meses en recuperar el monto de su inversión inicial.